de segundos y de terceros. Para mí nuevamente es muy grato verlos y hacer este segundo video, que espero que sean muchos, pero el día de hoy me quiero enfocar a 3 cosas específicas. Primero, quiero comentarles que así como estudiamos las épocas de la historia universal, que fueron 4 nada más, ahora nos toca ya enfocarnos a nuestra asignatura, que es Historia de México, en donde se está impartiendo para segundos y para terceros años, ¿de acuerdo? Ahora bien, la historia de México, al igual que la historia universal, se divide en épocas, pero aquí van a ser un poquito de mayor número de épocas, y esto no quiere decir que sea más difícil, al contrario, deberá ser más fácil, porque entre más divisiones haya, mejor ubicamos cómo ocurrieron en el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, te voy a explicar que en la historia universal estudiamos 5 civilizaciones importantes, lo que fue Egipto, India, China, Mesopotamia y Mesoamérica. Nosotros nos estacionamos en lo que es Mesoamérica, que ocurre precisamente en el continente americano. Y es de Mesoamérica de lo que vamos a hablar, hablando de esta como civilización agrícola o territorio. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pide nuestro aprendizaje esperado? Nos pide que nosotros, que yo como maestra y tú como alumno, sepamos que un proceso o un evento histórico, cualquiera de estos dos, lo sepamos ubicar temporalmente. ¿Qué significa esto? Que los ubiquemos en qué tiempo ocurrieron. Y para poder hacer esto, primero tenemos que conocer las épocas. Por eso es muy importante para mí que tú sepas las ubicaciones de dichas épocas y posteriormente los eventos. Vamos a ver precisamente las líneas de tiempo. Yo aquí ya me adelanté un poquito a realizarla. Regreso, año 0, a ver si podemos abrir más aquí. El año 0, empiezo a contar 100, 200, 300, 400, 1000 antes de Cristo, 1500, 2500 y 3000 antes de Cristo. Todo esto va a ser antes de Cristo. Posteriormente vengo del 0, 100, 200, 300 al año 1000. En el principio pongo DC, si tú te das cuenta, aquí en el DC. Pero posteriormente ya no pongo DC. También podemos poner antes de nuestra era o en nuestra era. Porque ya no pongo DC, ya no se usa. Es como si tú dijeras, ¿cuándo naciste? Ah, pues nací el 21 de marzo de 2006 en nuestra era. O el 21 de marzo de 2006 después de Cristo. Eso ya no se usa, pero sí lo pongo solamente como referencia. Entonces, ya tengo mi línea de tiempo. Ahora sí, voy a ubicar las épocas. Vámonos a la primera época. La primera época, si te das cuenta, es la más grande. Empieza en el año 3000, hacemos un acercamiento aquí por favor, en el año 3000 antes de Cristo. Algunos historiadores dicen que inicia mucho más. Yo la verdad, de acuerdo a los conocimientos, yo digo que inicia más o menos aquí, como el nacimiento de la escritura, y el aprendizaje esperado nos dice que ubiquemos del 2500 para adelante. Entonces empieza en el año 3000, llega al año 0, se pasa al después de Cristo y llega hasta el 1500, aquí lo estoy poniendo, 1519. Ahora, a toda esta época y a todos estos años se les conoce con el nombre de prehispánica. Nuevamente te recuerdo, pre, antes, hispánica o hispano significa España. Entonces nos vamos a ubicar porque el prehispánico es antes. Todo este tiempo es antes de la llegada de los españoles, ¿de acuerdo? Ahora bien, algunos se llegan a confundir porque dicen, ¿en qué periodo o qué pasó? Y algunos dicen preclásico, clásico, posclásico. Estos 3 periodos, que también son una subdivisión de la época prehispánica, aparecen aquí. Si los tuviéramos que colocar en un lado, serían aquí. Clásico, clásico y post-clásico. Para aquellos que de repente se confunden en estas cuestiones y dicen que estos son épocas, estos son periodos que entran dentro de la época prehispánica. La verdad es que a mí me interesa con que tú sepas que ocurrieron en la época prehispánica, para mí es suficiente, así es que los voy a borrar, ¿sale? Esto es para que tú no te me confundas. Ahora bien, venimos posterior, en 1519 van a llegar los españoles
y van a tener solamente 2 años de conquista. De conquista en cierto territorio, porque se van a tardar más conquistando todo el territorio. No fue toda la conquista en esos 2 años, pero cuando cae la Gran Tenochtitlán o cuando cae lo que era el Imperio Mexica, es cuando se dice que cae en México. ¿Cuándo ocurre esto? Después de 2 años que llegan los españoles, es decir, de 1519 a 1521. Y a esa época le vamos a poner como la época de la conquista. Aquí la tenemos, que es una época muy pequeñita. Posteriormente viene una época en donde los colonizadores, los colonos, los españoles, también conocidos como peninsulares, llegan, los europeos, llegan a vivir acá ya que conquistaron y empiezan a invadir, empiezan a llenarse de territorios y a esta época se le llama colonización o colonia. Y esta época dura aproximadamente 300, que es de 1521 a 1810, aproximadamente 300 años y lo que tenemos en color azul. Luego viene otra época y si tú te das cuenta puse aquí puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significan que van a continuar más épocas. Ahora, te estoy poniendo esta línea de tiempo para que tú veas cuál época abarcó más tiempo y cuáles épocas tuvieron una duración pequeña. Si tú te das cuenta en esta línea, se ve perfectamente que la época más grande en la historia de México es la época prehispánica. Y luego, estas son muy pequeñas. A esta se le llama una línea de tiempo a escala, que nos dice exactamente qué tamaños o cuántos años abarcaron, grandes, pequeñas, medianas o semigrandes. Dentro de la actividad que yo te pedí y que es la que se sugiere, que son el aprendizaje esperado, y dice que el alumno tendrá que ubicar temporalmente cuándo ocurrieron los hechos o los procesos históricos. Cuestión que también ya te expliqué en qué consiste un hecho o un proceso histórico. Y precisamente dentro de esa petición, en la diapositiva que te envié, recordarás que te dije que tendrías que ubicar, te di una lista de procesos y eventos y los tendrías que ubicar solamente en 3 épocas. Si a nosotros nos preguntan o nos pusieran en esa lista la Noche Triste, la Noche Triste fue una pelea, o fue una consecuencia de una pelea que se dio precisamente entre los españoles y el Imperio Azteca, en donde los triunfadores fueron el Imperio Azteca y corrieron a los españoles de la Gran Tenochtitlán. Cuando Hernán Cortés salió y se dio cuenta de su derrota inminente, lloró bajo un árbol llamado Agohuet, y entonces se dice que esa noche fue la Noche Triste. Y entonces, si la tuviéramos, incluso fíjate bien, por razonamiento, si tuviéramos que pensar este evento dentro de qué época ocurrió, el mismo nombre nos lo dice, prehispánica, antes de los españoles. Aquí no pudo haber ocurrido, pero si me voy a la colonia, a la conquista, perdón, digo, bueno, si fue una pelea, una lucha entre un pueblo y otro, entonces tuvo que haber sido aquí. Entonces yo voy a ubicar ese evento o ese proceso histórico aquí, donde está este sombreado negro, lo bajo un poquito, yo voy a abrir en este caso una llave y voy a poner que en la época de la conquista ocurrió el evento conocido como la Noche Triste. Entonces ya sé ubicar dentro de las épocas en qué tiempo ocurrieron. Ahora, si yo me voy a precisamente cuando inventaron el sistema vigesimal, que tiene que ver con la cultura maya, y esto digo, ¿dónde se desarrollaron las culturas? Apenas están haciendo sus inventos y esto les va a ayudar. Bueno, esto fue antes de la llegada de los españoles, y entonces me vengo acá y pongo acá, invento del sistema vigesimal. Y ahora, lo que muchos estuvieron viendo precisamente en cuestiones de la programación de televisión, todos esos eventos, el virreinato, las audiencias, la arquitectura novohispana, me voy a quedar ahorita con un proceso que se llamó arquitectura novohispana y voy a decir dónde ocurrió. El mismo nombre lo dice, novohispano, nueva
España. Otra vez regresamos, hispánico, hispano, Nueva España. Entonces yo digo, la arquitectura novohispana ocurrió ya cuando los españoles estuvieron aquí, y entonces me voy a la época ahora de la colonia. Voy a sacar un nuevo corchete o llave, la voy a poner aquí y voy a poner precisamente arquitectura novohispana. ¿Qué ocurre precisamente en la época de la colonia? Eso es lo que yo te pedí para que hicieras dentro de la actividad, que supieras ubicar los procesos o los eventos históricos dentro de las épocas. ¿Cuáles épocas? Solamente 3. Dice desde el año 2500 hasta el final. Pon atención, por favor, aquí es importante, acerca un poquito, hasta el final del virreinato. ¿Cuándo termina el virreinato? En este caso, nosotros decimos que el virreinato termina cuando termina la época de la colonia. En este punto termina el virreinato, que es en 1810, que ya va a coincidir cuando se inicia precisamente el levantamiento para la independencia de la Nueva España. Se llamaba Nueva España, aún no México. Ahora, el día de hoy, se supone que estamos celebrando precisamente el Día de la Independencia, porque ocurre en 1810, un 15 de septiembre, el grito, y en la madrugada se da precisamente esa convocatoria a toda la gente y se inicia allí el inicio de la independencia. Todavía no éramos independientes, apenas estaba dando el inicio. Vamos a ser independientes. 11 años de lucha que tuvieron la gente que ya vivía en la Nueva España contra los demás, contra los españoles, para hacernos un país libre. Y fíjate que después de estos 11 años, en 1821, que está marcado aquí, es cuando nosotros obtenemos nuestra libertad. Me gustaría mucho que vieras esos programas que están pasando, me gustaría mucho que tú aprendieras de verdad a valorar lo que hicieron estas gentes. Gracias a eso, tú y yo tenemos un país libre, un país soberano, en donde no dependemos de otros países, como otros países, sobre todo en África, todavía están sumisos a lo que digan algunos países europeos. Tenemos que aprender a reconocer y a valorar nuestras raíces, jóvenes. Pero eso es lo que quería que hicieras, ¿sale? Excelente día, nos estamos viendo.